Un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja llegó el martes a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó su ingreso en medio de una pugna con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. No solamente es la manifestación clara que ni siquiera todavía, aceptando el ingreso de ayuda humanitaria, reconocen la emergencia que ellos crearon. Emergencia humanitaria compleja. El jefe parlamentario señaló que se trata de un paliativo para contener la emergencia y que la crisis solo se resolverá cuando el gobernante socialista cese la usurpación del poder. Por su parte, Maduro se refirió al intento de Guaidó de ingresar ayuda humanitaria el 23 de febrero. De la ayuda humanitaria y todo aquel discurso cínico, hipócrita, falso de la ayuda humanitaria. Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria que el 23 de febrero. Derrotado quedó. La carga que llegó de Panamá incluye 24 toneladas de insumos médicos y 14 plantas eléctricas que serán distribuidas en 8 hospitales, 4 de ellos públicos. Venezuela padece una grave escasez de medicinas e insumos hospitalarios, en medio de la peor crisis económica de su historia moderna y denuncias de corrupción en el sector de la salud. La ONU estima que 7 millones de venezolanos, un cuarto de la población, precisan ayuda humanitaria. La Cruz Roja había anunciado que a mediados de abril iniciaría la distribución en una primera fase de ayuda para unas 650,000 personas en el país petrolero. Luego Maduro confirmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir toda la ayuda de carácter humanitario en coordinación con organismos de Naciones Unidas. La asistencia llega en un momento crítico, pues el 28 de abril entrará en vigor un embargo petrolero de Estados Unidos contra Venezuela, lo que podría agravar aún más la situación socioeconómica. Durante gran parte de la era chavista, iniciada en 1999, el Estado ha sido el principal importador de comida y medicamentos, pero los altibajos en los precios del petróleo y el derrumbe de la producción contrajeron dramáticamente esas compras.